muchas gracias a todos por venir, buenas tardes. Y paso a presentar al doctor Lucas Margarit, que vino este año a dar una conferencia acerca de Shakespeare y el Renacimiento en Inglaterra. Así como el año pasado vino a hablar sobre Samuel Beckett y el pensamiento y sus lecturas filosóficas. Bueno, Lucas Margarit nació en Buenos Aires, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis trató acerca de la poesía de Samuel Beckett. Es poeta, profesor, investigador en la Cátedra de Literatura Inglesa de la UBA. Su trabajo de postdoctorado estuvo ligado a la traducción y la autotraducción en la obra también de Beckett. Dirige la maestría en Literatura Comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha dirigido distintos proyectos UBACIT. Actualmente dirige uno acerca de las poéticas inglesas de los siglos XVI y XVII y ha realizado publicaciones y dictado conferencias en Argentina y en el exterior. Ha publicado libros acerca de Beckett, de Shakespeare, dirige la revista Beckettiana y ha publicado 4 libros de poesía. Eso por un lado. Ahora los dejo con el doctor Margarit, pero antes quería comentarles 2 cosas. Una, que realmente lamentamos la circunstancia en la que tenemos que llevar adelante esta actividad, pero la actividad ya estaba planeada desde hacía más de un mes. Lo digo en relación con lo que está sucediendo, lo que va a suceder en momentos acerca del fallo de la Corte Suprema y la convocatoria de distintos organismos de derechos humanos en repudio a lo que se debe llamar el 2x1. Y bueno, claramente repudiamos el fallo y acompañamos la convocatoria. Por otro lado, les queríamos comentar que desde La Letra estamos impulsando una pequeña rifa que va a tener como premios el primer premio, la poesía completa de Aldo Oliva, la nueva edición de la Editorial Municipal de Rosario. El segundo premio va a ser El Otoño Circular, libro de poesía de Tomás Sufotinsky, un compañero graduado de la carrera de Letras. Y el tercer premio es un mate. La rifa tiene un valor de 10 pesos y se puede comprar allá en la mesita del fondo. Y se va a rifar el 1 de junio. Eso es todo. Los dejo con Lucas. Le agradecemos mucho también la presencia a Lucas. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a Manuel, a Jalito y al grupo de La Letra. Gracias a todos por venir también. Y las circunstancias, como ya dijo Manuel, no son las ideales, así que vamos a tratar de terminar a las 6, así se puede ir a la marcha también. La idea era establecer un diálogo con ustedes acerca de Shakespeare y el contexto en el cual se inserta su producción. Piensen ustedes que cuando hablamos de Renacimiento, por lo general siempre pensamos en Italia, sin embargo, hay toda una influencia que llega desde el norte de Italia a Inglaterra, que es fundamental para comprender la construcción sociopolítica que se produce en lo que se denomina por lo general Inglaterra isabelina. Cuando hablamos de ambigüedad, que tiene que ver justamente con el perfil que me interesa pensar la obra de William Shakespeare, tiene que ver justamente con pensar el periodo del Renacimiento como una etapa de transición. No es una etapa que marque un quiebre, que marque una detención, si se quiere, en relación a la Edad Media. Todo lo contrario, implica una continuidad de ciertos elementos medievales en Inglaterra. ¿Qué significa esto? Evidentemente,
vamos a encontrar toda una serie de nuevos paradigmas de carácter científico, filosófico, que ya comienzan en la corte del rey Enrique VIII, es decir, el padre de Elizabeth I, de Isabel I. Esto había comenzado, si pensamos en lo que era la corte de Enrique VIII, con la presencia de enormes pensadores, Juan Luis Vives, por ejemplo, en esa corte, y que da un impulso a lo que posteriormente va a ser la reforma anglicana. Cuando hablamos de reforma anglicana, tenemos que pensar el distanciamiento y el corte de relaciones diplomáticas y religiosas, es decir, de carácter de fe, que tiene la corona inglesa con respecto a Roma. Y esto es un aspecto fundamental porque este cambio va a implicar una nueva postura, por ejemplo, frente a lo que es el libre albedrío y la predestinación, cosa que va a aparecer en la obra de William Shakespeare. Otro aspecto importante es que se va a crear una nueva clase aristocrática, los gentry, que eran propietarios de todas las propiedades que habían sido sacadas, usurpadas a la Iglesia Católica, y esa nueva clase aristocrática va a defender, por ejemplo, también la cultura. Esta transición que se produce justamente, o que comienza a producirse con Enrique VIII, va a tener su instalación definitiva en el reino con Isabel I. No es tan sencillo, uno puede pensar, bueno, Isabel estuvo casi 50 años en el trono, había cierta continuidad, cierta estabilidad. No, para nada. Esos 50 años que estuvo Isabel, 46, que estuvo en el trono, en realidad fue un momento de, como decíamos recién, de constantes cambios, pero también de continuas amenazas internas y externas. Francia o España como amenazas externas, Escocia como una amenaza interna y, claro está, los católicos que todavía estaban en Inglaterra, que continuamente amenazaban justamente esa estabilidad de la corona. Entonces, esta es una situación que hay que considerar justamente en el momento de pensar el teatro de William Shakespeare, incluso la producción intelectual en general en la Inglaterra de ese momento. Cuando hablamos de transición, también me gustaría hacer hincapié en ciertos aspectos de carácter científico que van a influir de forma, quizá no de forma directa en ciertos aspectos culturales, pero que van a estar presentes como reformulaciones del pasado. Por ejemplo, los nuevos descubrimientos geográficos lo que van a hacer es expandir la visión del mundo. Los nuevos descubrimientos de carácter astronómico lo que van a producir también es el descentramiento del mundo y consecuentemente del hombre. ¿Qué significa esto? Pasar de una visión teológica y geocéntrica del universo, que era la típica medieval y aristotélica, a considerar y saber que el mundo gira alrededor del Sol, que es un planeta más, y eso implica un descentramiento. Entonces, este cambio, y esto es muy importante también considerarlo, este cambio que se produce, ¿qué es lo que va a manifestar en la producción cultural? Por un lado, una incertidumbre importante. Por otra parte, esa incertidumbre va a hablar de cierta... no me sale la palabra, de cierto pensamiento, de cierto escepticismo, ahí está la palabra, skeptoma, y en griego significa mirar con cuidado. Ese escepticismo tiene que ver justamente con, por un lado, una influencia que viene de la lectura de Montaigne en Inglaterra, pero también y sobre todo un escepticismo que tiene que ver con qué lugar es el que ocupa el hombre en ese universo. Si se produce ese cambio de paradigma, evidentemente lo que el hombre del Renacimiento en Inglaterra va a modificar otro elemento que también sería de la Edad Media, que es la cadena del ser. La gran cadena del ser es un concepto fundamental para comprender no solamente el Renacimiento en Inglaterra, sino el Renacimiento en Europa y
posteriormente el Renacimiento también y el Barroco también en España, en Portugal, y las manifestaciones posteriores que también se dan en el norte de Europa. ¿Qué es esta cadena del ser? La cadena del ser está separada en dos secciones, una sección supralunar y una sección sublunar. Es decir, aquello que está más allá de la luna, que implica justamente un plano espiritual, y debajo de la luna un plano terrenal. ¿Esto a qué les hace acordar? A Platón, sin duda. Es decir, que es una estructura que nace en Platón, pasa por la Edad Media y se modifica, repito, en el Renacimiento según las nuevas necesidades. Si hablamos de cadena del ser, bajo esta estructura, esa división entre el mundo superior y el mundo inferior, vamos a ver que en el centro se coloca el hombre como nexo entre ambas partes. Por otra parte, esta cadena, y esto también es importante considerarlo, y aparece muy presente en las obras isabelinas, en el teatro, la jerarquía. La jerarquía va a implicar un orden. Consecuentemente, frente a todos los cambios, estas ambigüedades de las cuales hablaba al comienzo, la cadena del ser va a ser una especie de metáfora de un orden anhelado. Es decir, una imagen que una de las cosas fundamentales que va a manifestar, que es colocar nuevamente al hombre, ¿dónde? En el centro. Esa centralidad del hombre implica también en el ámbito humanista y después renacentista lo que siempre se ha considerado o se ha manifestado como una estructura antropocéntrica. Cuando hablamos de antropocentrismo, implica no un abandono de la religión, como muchas veces se ha manifestado, etcétera, sino lo que implica es que los cuestionamientos acerca del hombre son centrales. Acerca de la identidad, acerca de la creación, etcétera. Fíjense, en este aspecto es muy interesante también considerar que en este periodo, cuando empieza a forjarse y se establece la idea de individuo, por ejemplo. El individuo como un ser, como un sujeto que está en relación con su propia historia, con su propio tiempo, pero que también puede modificar el contexto o el mundo que lo rodea. Francis Bacon hablaba de ciencia activa, a partir de esta idea. Eugenio Garín, el historiador, hablaba de humanitas activa, es decir, el hombre que puede activar y puede modificar la naturaleza que lo rodea. Por otra parte, esta centralidad del hombre también va a implicar una relación entre lo que se considera macrocosmos y microcosmos, que va a permitir también establecer una relación de conocimiento del hombre con el universo. La estructura, como habíamos dicho, la estructura de la cadena del ser, una estructura espiritual y material, va a estar representada en una estructura menor, ¿sí?, en la figura del hombre. El hombre tiene cuerpo y alma, es decir, una parte espiritual y una parte material. Y esta idea de relación macrocosmos y microcosmos, que en el periodo isabelino se denominaba teoría de las correspondencias, tiene que ver con aspectos, por un lado, medicinales, por ejemplo. Acuérdense la teoría de los humores. El universo estaba conformado por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. El cuerpo del hombre también, en esa estructura menor como microcosmos, estaba conformado por esos mismos 4 elementos. Y esta teoría de los humores va a responder justamente a la imposibilidad de alcanzar un equilibrio de esos elementos. Entonces, si el elemento que predominaba en un sujeto era la tierra, el humor que iba a tener era melancólico. Es el caso de Hamlet, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos elementos va a dar un humor distinto y que tiene que ver con la forma de actuar de ese sujeto. Entonces, la tierra es el melancólico, el agua es el flemático, el aire es el sanguíneo y el fuego es el colérico.
Entonces, lograr un equilibrio perfecto de estos 4 elementos implica por un lado un anhelo, pero también implica una imposibilidad. Y eso tiene que ver con la imposibilidad de la cual comienza a ser consciente el hombre de lograr la perfección. Y eso está también manifestado en las obras de William Shakespeare. Si uno piensa en las contradicciones que se manifiestan en las tragedias o comedias de William Shakespeare con respecto a la naturaleza del hombre, tiene que ver también con estas ambigüedades acerca de la capacidad que tiene el hombre de poder definir algo. Por otra parte, lo que caracteriza el teatro de Shakespeare con respecto a estos problemas y esta búsqueda de equilibrio o de orden, que es un aspecto importantísimo en el teatro shakespeariano, es que Shakespeare no va a manifestar un orden ideal, sino que va a manifestar continuamente contradicciones en su obra. Y cuando hablo de contradicciones me estoy refiriendo a que Shakespeare va a plantear una especie de dialéctica inconclusa. Elton, un historiador especialista en el periodo Tudor, justamente, va a hablar de esta dialéctica, donde se postula una tesis, luego una antítesis, pero no hay síntesis. Y esto es muy importante para comprender el modo de composición de las obras shakespearianas. En el teatro de Shakespeare no hay en ninguna obra resolución. Esto es quizás muy discutible, pero si nos ponemos a pensar en detalle su producción, nos vamos a dar cuenta que la decisión de dar un sentido determinado, es decir, de una síntesis de eso que se expone sobre el escenario, recae en ¿quién? En el espectador. Entonces, cuando Hamlet dice, vamos a lo más obvio, to be or not to be, ser o no ser, no hay una respuesta sobre eso, queda abierto el interrogante. Cuando en La Tempestad se habla acerca de la naturaleza del hombre, tenemos un parlamento donde, retomando ciertos aspectos de Pico de la Mirándola, se habla de la excelencia de lo que es el hombre. Inmediatamente después se habla de la podredumbre, de la corrupción que implica justamente la naturaleza humana. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? Esta apertura, si se quiere, es fundamental para entender todo el teatro de Shakespeare. Y cuando digo que no es resolución, tiene que ver con que las obras shakespearianas en ningún momento resuelven el conflicto. Si uno se pone a leer con cuidado, a leer entre líneas los finales de las obras, se va a dar cuenta que, por ejemplo, Romeo y Julieta, que por lo general se habla de que es una tragedia amorosa, en realidad es una tragedia sobre el poder y de qué manera hay una lucha de poder en relación a las generaciones. Y ese conflicto no termina, ni siquiera termina con la muerte de los jóvenes. Acuérdense que termina la obra con una discusión nuevamente entre los Montescos y Capuletos sobre quién hace el monumento más grande. Es decir, el conflicto, repito, continúa. Y es un conflicto de carácter también económico, que eso es muy importante también en el teatro shakespeariano, que estaría reflejando justamente el poder que comienza a adquirir una burguesía, sobre todo una burguesía urbana en la Inglaterra del siglo XVI y XVII. Si uno piensa en La Tempestad se han hecho lecturas demasiado positivas para mi gusto, donde Próspero perdona la traición del hermano, etc. Pero en realidad lo que sucede es un gran fracaso que tiene que ver también con el conocimiento. Ese fracaso del conocimiento, repito, estaría relacionado íntimamente, justamente, con estos cuestionamientos acerca del sujeto. Cuestionamientos que tienen que ver con la imposibilidad de establecer un yo cerrado. Cuando Hamlet pregunta, por ejemplo, después de asesinar a Polonio, le dice a Laertes, Hamlet loco, ¿es Hamlet? En La Tempestad también se habla de quién es quién.
incluso las piezas históricas, uno puede decir, bueno, hay un personaje histórico que está sobre el escenario, sin embargo, esa imposibilidad justamente de determinar una identidad de manera definitiva es lo que caracteriza también el teatro shakespeariano. Por otra parte también, cuando hablamos de este individuo que pregunta sobre su identidad, en el caso de los poetas, por ejemplo, y cuando hablo de poeta, el creador en general, también comienza a preguntar sobre su propia obra. Ejemplos shakespearianos demasiado evidentes. Hamlet haciendo una puesta en escena. Cuando hace esa puesta en escena, hay toda una serie, una especie de poética de lo que es una representación dramática. Cuando están los artesanos ensayando las obras, la obra Píramo y Tisbe, El sueño de una noche de verano, también hay toda una serie de reflexiones acerca de qué es una representación dramática. Ese tipo de preguntas son características justamente de todo este periodo donde el autor está preguntándose qué es lo que estoy haciendo. Cruzando el Canal de la Mancha, un ejemplo muy evidente son los textos o ciertos poemas de Góngora o Quevedo en su discusión, o obviamente el Quijote. El Quijote no es una novela sobre Don Quijote, sino es una novela sobre el origen de la novela. Entonces, ese tipo de cuestionamientos creo que son fundamentales para poder armar justamente una poética de la inestabilidad en el Renacimiento. Si uno va a la poesía con respecto justamente a este tema y piensa por ejemplo en la sonetística en Inglaterra, la sonetística comienza justamente con dos poetas, Wyatt y Surrey, que son los que llevan el soneto a Inglaterra desde Italia. Y estas primeras manifestaciones son traducciones de Petrarca. Sin embargo, después comienza a establecerse el soneto como modo de producción en Inglaterra, sobre todo con dos figuras fundamentales para esto. Sidney, Sir Philip Sidney, con su Astrophel and Stella, y después está los sonetos de William Shakespeare, a los que hay que agregar también, como a formar una especie de tríada, a Spenser. Y estos tres autores, a lo largo de los ciclos de sonetos, también están estableciendo y preguntándose cuál es el valor de la palabra poética. El caso más evidente, más explícito en esto va a ser justamente el ciclo de 154 sonetos de William Shakespeare, donde justamente se manifiesta no solamente la composición del poema, sino también una pregunta acerca de las posibilidades que tiene el lenguaje de resguardar la belleza del amado, en el caso de William Shakespeare. Si retomamos entonces esta centralidad del hombre como microcosmos, hay otro aspecto que me gustaría justamente conversar con ustedes, que tiene que ver justamente con la composición del teatro. El teatro isabelino va a ser un teatro, por un lado, avalado por la corte, Isabel y otros nobles. Por eso las compañías eran The Chamberlain's Men o The King's Men cuando asume Jacobo I, etc. Y era necesario justamente este aval, porque si no, los actores iban presos por una ley del año 1578 de mendicidad. Se los consideraba mendigos, entonces los encerraban. Entonces, con este aval y este apoyo de un noble, se conformaban justamente las compañías de teatro. Vamos primero al edificio, que es fundamental. Piensen ustedes que los espectáculos anteriores a este periodo tenían que ver con representaciones callejeras, por un lado, que se hacían en las tabernas, y la gente se colocaba alrededor del espacio de escena o en las galerías de esas tabernas. Eso por un lado. Por otra parte, otro tipo de espectáculo de ese periodo eran lo que
se llamaban los corrales, que eran lugares redondos, corrales donde hacían luchas sangrientas entre animales, perros con osos, perros y jabalíes, etc. Digamos, hay una violencia muy importante que se manifiesta a lo largo de toda la producción prototeatral en Inglaterra en este periodo. Otra forma de espectáculo eran los ajusticiamientos, digamos, cuando se condenaba a alguien a muerte. Eso era un espectáculo. Hoy en día, si uno piensa en la silla eléctrica, ¿cuál es la estructura cuando se mata a alguien en la silla eléctrica? Es una estructura teatral. Hay un escenario con la silla eléctrica y una silla donde se pone el público. Si uno piensa en las imágenes de la Revolución Francesa, con la guillotina, también la pena de muerte funcionaba como un espectáculo. Bueno, en el periodo isabelino eso era muy evidente. Es más, a veces se montaban obras un poco improvisadas, donde tenía que morir un personaje y lo mataban de verdad porque estaba condenado a muerte, y usaban justamente todo ese artificio para la representación. Esta violencia después va a aparecer, después voy a hablar un poco de esto, va a aparecer en las tragedias isabelinas y post-isabelinas, y que tiene que ver también con la influencia del teatro de Séneca, que es otra problemática. Volviendo justamente al escenario, si pensamos en estos espacios de los que hablaba, la taberna o el corral, o también en el teatro ya desde Enrique VII, el padre de Enrique VIII, los interludios que se hacían dentro del palacio, eran espacios vacíos de representación. ¿A qué me refiero con espacios vacíos? Son espacios sin ninguna marca, ninguna referencia temporal o espacial. Eran escenarios vacíos donde se podía representar ¿qué? En un escenario vacío. ¿Qué se puede representar en un espacio vacío? Todo. ¿Sí? En un escenario vacío todo es posible de ser representado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquello que se discutía acerca de las unidades de tiempo, espacio, etc., se quiebra. Si uno va al Fausto de Marlowe, a través de la ayuda del diablo, ¿qué es lo que hace Fausto? Puede pasar de la China a Roma sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con las obras de Shakespeare? Uno se pone a ver, las obras también se pasan, o las piezas históricas, desde el punto de vista temporal, también ahí se rompe esa unidad. Consecuentemente, ese espacio de representación, donde se puede representar cualquier escena del mundo, cualquier escena del universo, como que estaría actuando, como un microcosmos. Volvemos a esta misma relación que habíamos visto en la cadena del ser. ¿Cómo se llamaba el teatro de la compañía de Shakespeare? The Globe, el globo, un escenario, un reflejo de otro tipo de representación. Y si uno piensa en las piezas históricas de William Shakespeare, evidentemente uno dice, bueno, son piezas históricas, deben respetar la historia. No, no respetan la historia, sino que son un reflejo, no del pasado inglés, sino que es un reflejo de ¿qué? De crónicas, es decir, de un tipo de representación del pasado, de un tipo discursivo del pasado. Entonces, lo que está haciendo Shakespeare en sus piezas históricas, lo que está haciendo Shakespeare en su teatro, es jugar justamente con los límites de la representación. Entonces, si no hay coordenadas espacios temporales, tampoco podemos establecer cuál es el límite preciso entre realidad y ficción. Evidentemente, sabemos que está el escenario, pero cómo se manifiesta la obra tiene que ver justamente con poner en duda, o manifestar, mejor dicho, la labilidad del límite del espacio entre la realidad y la representación. Si pensamos que en el periodo isabelino, en el teatro público, y después también en el teatro privado, había público que era el público más noble que asistía a ese tipo de representaciones, se ubicaba en los costados sobre el escenario, por ejemplo. Ahí ya el límite entre realidad
realidad y ficción aparece un poco desdibujado. Si pensamos en la cantidad de representaciones en segundo grado que aparecen en la obra de Shakespeare, vuelvo a Hamlet, que seguramente es una obra que todos conocemos. Gertrudis, Claudio, Ofelia, están mirando The Mousetrap, como se dice, la ratonera. Están cumpliendo el mismo papel que el espectador, que está en el ground o que está mirando la obra. Nuevamente, el límite entre realidad y ficción aparece desdibujado. Y más todavía, me parece, en una escena de Antonio y Cleopatra, cuando Antonio dice, Julio César dice, necesito todo otro cielo para manifestar mi amor, y señala para arriba. ¿Qué cielo está señalando? ¿El cielo de la naturaleza o el cielo de la ficción? Los dos. Nuevamente está esa ambigüedad. En un momento, por ejemplo, como posibilidad, aparece el sueño de la noche de verano, que están ensayando, y dice, bueno, tiene que entrar la luz de la luna. Y una de las posibilidades es, bueno, abramos la ventana y que entre la luz de la luna para la representación. Vuelvo a la misma pregunta, ¿esa luz de la luna pertenece al ámbito de la naturaleza o al ámbito de la representación, de la ficción? Ambos, a los dos a la vez. Y eso es justamente una característica muy interesante de todo el teatro shakespeariano, porque está implicando justamente una ambigüedad que tiene que ver no solamente con los modos de percibir el mundo, sino también con los modos de tomar conciencia de la propia identidad en tantos sujetos. Son sujetos que están viviendo en un continuo cambio en este periodo. Por otra parte, si decir yo, como habíamos puesto el ejemplo de Hamlet o La Tempestad, pueden recorrer la obra de Shakespeare y ver todas las preguntas que hay sobre la identidad. Esto va a implicar, si decir yo no da ningún tipo de seguridad al sujeto, también tiene que ver justamente con un cambio lingüístico. Acuérdense que en Inglaterra, en el año 1066 se produce la invasión normanda, se deja de hablar anglosajón y comienza a tener preponderancia dos idiomas, el francés y el latín. El francés como lengua de corte y el latín como lengua eclesiástica. El anglosajón es corrido hacia zonas más populares de la población en Inglaterra o en Gran Bretaña, lo que después va a ser Gran Bretaña. Recién va a ser con Chaucer que se establece el inglés, lo que se dice el inglés moderno, que es el dialecto de Londres, y que va a ser que justamente aparezca, o a partir de la evolución, es el que va a recibir William Shakespeare. Pero no es un inglés definitivo. ¿A qué me refiero con esto? Durante el periodo se produce algo importantísimo, sobre todo para la constitución del verso inglés, que es el gran cambio vocálico. Entonces, vamos a ver que hay ciertas palabras, si uno toma un texto isabelino, no se pronuncian como las pronunciaríamos ahora. Love, por ejemplo, amor, se pronunciaba love. Y eso uno se da cuenta justamente por cómo se van construyendo las rimas. Esto lo pongo como ejemplo para mostrar que ni siquiera el lenguaje es algo definitivo, algo asentado, sino que es algo que está en una transformación fundamental en este periodo. Shakespeare firma de distintas formas. Si uno hace un análisis de las obras shakespearianas o de Marlowe, hay palabras que están escritas de distinta manera. Es decir, que también encontramos una ambigüedad con respecto al traspaso de la oralidad a la imprenta. Esto es otro factor fundamental. Cuando Shakespeare en los sonetos habla de las hojas amarillas, de esa impresión de los sonetos, no está en ningún momento tampoco señalando que es un texto definitivo el que pasa
sino que es un texto que va a ser modificado por un futuro lector. Entonces también, repito, hay una conciencia, una ambigüedad con respecto a aquello que se manifiesta en algún momento como algo fijo y definitivo. Acuérdense que el primer texto que se imprime justamente en Inglaterra con imprenta, ¿cuál es? La Biblia. En primer lugar, la Wycliffe, que es la Biblia escrita toda con, se llama Black Letter Wycliffe, que es la Biblia toda con tinta negra, pues se llama la Black Letter Wycliffe, y después obviamente la King James, que es la versión oficial de la Iglesia en Inglaterra. Y esto en algún punto estaría ideológicamente pensando la impresión de un texto como algo definitivo. Sin embargo, Shakespeare ya nos está señalando que eso tampoco es así. Por eso los sonetos, cuando hable de la producción poética, va a hablar de las hojas amarillas, es decir, de algo que también se puede ir modificando por el paso del tiempo. Y acá entramos en un tópico fundamental también del periodo, que es la conciencia de la fugacidad. El hombre del Renacimiento es consciente de que el tiempo pasa, y ese tiempo que pasa lo único que produce que es degradación, que va a ser una serie de imágenes que después va a retomar ¿qué? El barroco. Acuérdense la escena del cementerio en Hamlet. ¿Sí? Hamlet llega al cementerio escapándose del barco que lo llevaba a Inglaterra para ser asesinado, y en ese cementerio encuentra a 2 sepultureros jugando con un cráneo. Inmediatamente después hay toda una escena de carácter filosófico, para llamarlo filosófico entre comillas, sobre la reflexión acerca de lo que implica ese paso del tiempo y la descomposición del cuerpo. Pero acá, a diferencia de lo que sucede en el barroco español, no hay una mirada del vanitas, de decir el cuerpo como algo negativo para salvar el alma, sino una reflexión objetiva de lo que sucede con un cuerpo que se pudre y que solo quedan huesos. Evidentemente, el estado melancólico de Hamlet es también lo que le produce, o lo que le permitiría reflexionar acerca de este punto de vista. Esa escena también me parece importante para ver cierta estructura del teatro shakespeariano, a diferencia del resto de los contemporáneos. Estoy pensando en Ben Jonson, en Marlowe o posteriores como Webster, y que va a ser una característica del teatro de William Shakespeare que va a ser rechazada en el siglo XVIII. Voltaire lo critica, Samuel Johnson critica también esta idea de Shakespeare de la unión o la coexistencia de lo grotesco y lo sublime. Esa escena de la cual hablaba recién en el cementerio, evidentemente la primera escena es una escena grotesca, 2 sepultureros jugando con cráneo como si fuese una pelota. Inmediatamente después una reflexión de carácter filosófico. Quienes van a recuperar esta instancia, esta estructura del teatro shakespeariano van a ser después los hermanos Schlegel en Alemania durante el romanticismo. Pero me interesa justamente pensar esto también como una ambigüedad. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cuál es la función de este tipo de escenas, o coexistencia de escenas? Piensen ustedes que al teatro público isabelino iba todo tipo de público. Iban los nobles que se ubicaban en los mejores lugares, y después iban los rounders, que eran lo que hoy llamaríamos el césped en un recital, se paraban al lado del escenario. Y era un público muy heterogéneo. Entonces el teatro de William Shakespeare tenía que, en algún punto, llamar la atención de las distintas clases sociales de ese teatro. Entonces teníamos la escena grotesca dirigida a un público más rústico, si se quiere, y una escena de carácter más filosófico para un público más formado. Sin embargo, también creo que hay otro aspecto que hay que considerar y que tiene que ver con estas ambigüedades sobre las cuales jugaba Shakespeare, que tiene que ver con los géneros dramáticos.
Todos estamos de acuerdo que, por ejemplo, Romeo y Julieta es una tragedia, ¿sí? Es lo que por lo menos nos dicen. Sin embargo, la primera escena de Romeo y Julieta es una típica escena de comedia isabelina. Dobles sentidos, de sentido muy soez, muy subido de tono, con chistes muy sexuales, etc. Cosa que no correspondería a ese género. Si uno va a las tragedias, a las piezas históricas, por ejemplo, de Shakespeare, uno piensa en una obra como Richard II, Ricardo II. Y si tiene que relacionar esa obra con tragedia, lo trágico y lo cómico, directamente lo relaciona con lo trágico. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, bien. Vamos a Enrique IV. También son piezas históricas, pero con un personaje como Falstaff que responde a un perfil absolutamente cómico. Entonces, cómico en el sentido de comedia, de conformación. Entonces, Shakespeare también lleva esa ambigüedad que responde a el contexto en el cual está inserto, también a los géneros de representación dramática. ¿Sí? Una tragedia no es siempre absolutamente trágica, y una comedia tampoco, en muchos casos, es una comedia en términos más usuales. Por eso los críticos posteriormente, en muchas de las comedias, como Medida por Medida, por ejemplo, hablan de bitter comedies, las comedias amargas. O también hay otras obras que las denominan problem plays. ¿Por qué? Porque son obras que no sabemos dónde ubicarlas. Tragedia, comedia. Y hay otra clasificación que se ha hecho, esto es más obra de los críticos que del propio Shakespeare, las que se denominan las piezas romance, que son las piezas que tienen toda una influencia del mundo de la magia a través justamente de textos medievales, que son tres: Winter's Tale, Cuento de Invierno, La Tempestad y Sueño en la Noche de Verano. Entonces, vemos que también en los modos de composición Shakespeare está poniendo en evidencia esa ambigüedad tan característica de su tiempo y que tiene que ver justamente con esa conciencia de la fugacidad temporal de la cual hablábamos antes. Todo muta, la conciencia de la mutabilidad, y que responde justamente, por un lado, a lo que hablábamos al comienzo, a ese anhelo de orden. Si todo muta es porque todo está en caos. Durante el periodo isabelino hay un anhelo de orden, pero Shakespeare no nos muestra ese anhelo de orden. Shakespeare, por el contrario, nos está continuamente mostrando que el mundo está en crisis. Shakespeare muestra que el mundo está en crisis. En los años 60, un gran director polaco, que es un clásico ya dentro de los estudios shakespearianos, Jan Kot, había escrito un libro que se llamaba Shakespeare, nuestro contemporáneo. Yo creo que Shakespeare siempre va a ser contemporáneo en el sentido de que el hombre siempre vive en crisis. Necesariamente, la obra de Shakespeare que nos está mostrando un caos continuo, está siempre mostrando una contemporaneidad, porque el orden es imposible de ser alcanzado. Si uno piensa en otro tipo de obras de este periodo, se va a dar cuenta, el Tamerlane de Marlowe, por ejemplo, de que hay todo un conflicto, pero que se soluciona y que en última instancia se logra cierto equilibrio. En Shakespeare eso jamás sucede. Entonces, si pensamos que una de las grandes lecturas e influencias de este periodo es Ovidio, las Metamorfosis, va a ser citado y reescrito a lo largo de toda la producción del periodo isabelino. Implica también pensar que hay un interés justamente por pensar y reflexionar acerca del cambio. Y cuando pensamos también en esta mutabilidad, el otro aspecto sobre el cual también deberíamos hacer hincapié es en los modos de leer. ¿De qué modo lee Shakespeare las fuentes? Durante la Edad Media estaban lo que se denominaban las autoritates. La autoritas, bueno, las dos grandes autoritates eran la Biblia y Aristóteles. Sin embargo, con todo lo que venimos diciendo,
vamos a estar ahora en el siglo XVI en un periodo donde comienza a ponerse en duda los textos que funcionan como autoridad. Y Shakespeare en su teatro va a poner en duda las fuentes que está utilizando, ya sean crónicas, la de Holinshed o la de Hall, por ejemplo, El espejo de los magistrados de Fox. Y esta puesta en duda de la fuente le va a permitir también una maleabilidad con respecto al uso que puede llegar a hacer justamente sus piezas dramáticas. A Shakespeare no le interesaba la historia cuando toma las piezas, cuando está componiendo las piezas históricas. Lo que le interesaba era el modo que se podía representar esa historia del escenario, que es diferente. Entonces, cuando él está armando las tetralogías, las 2 tetralogías históricas, vamos a ver que capaz que lo que en las crónicas pasan 20 años, en el escenario shakespeariano pasan 2 minutos. ¿Sí? O invierte las causas y consecuencias. Lo que quiero hacer hincapié es en esta maleabilidad, en esta posible mutabilidad sobre la cual Shakespeare va construyendo toda su poética. Y creo que eso, repito, responde a la inestabilidad política del reino. La inestabilidad que tiene que ver con el modo de composición filosófico, científico, social y sobre todo el cambio también en el aspecto religioso. Entonces, el periodo isabelino se va a manifestar como un periodo, repito, de puro cambio y de pura mutabilidad, y sobre eso está construyendo Shakespeare su propia producción. Ya son las 6 y está la marcha. Preguntas, dudas. Yo puedo seguir hablando si quieren. Por ejemplo, algo que me quedó ahí. Piensen ustedes que cuando hablamos del individuo, del nacimiento del individuo, es un periodo histórico donde surgen 2 grandes géneros. Por un lado, dentro de lo pictórico, el retrato. En Inglaterra hay 2 grandes retratistas, Holbein por un lado y Hilliard por otro. Holbein, es quizás más conocido. Y después comienza a surgir otro género que es muy característico de la literatura inglesa, que es la biografía. Entonces, la creación de un individuo que tiene que ver con una conformación también ideológica. Y el modo de escribir la historia también en muchos casos tiene que ver con resguardar un sujeto histórico, individuo. En el caso, por ejemplo, de la biografía que hace de Wolsey, del cardenal Wolsey, Cavendish, o la historia de Virgilio Polidori de Inglaterra, que lo que hacen es justificar políticamente el reinado de Enrique VIII, por ejemplo, y consecuentemente el reinado después de Isabel. Entonces,